Muy buenas, hoy nos vamos a meter de lleno a construir nuestro primer pipeline de datos en Microsoft Fabric. Las empresas de hoy en día están hasta arriba de datos, mueven información de un lado para otro sin parar, la transforman, la limpian y vamos a descubrir exactamente cómo lo hacen. Veremos el paso a paso para crear un proceso ETL desde cero con una herramienta clave, Data Factory. Vale, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero hablaremos del reto que suponen los datos hoy en día. Después, veremos cómo Data Factory en Fabric nos soluciona la vida. Desglosaremos los objetos que necesitamos para construir, nos pondremos manos a la obra con los pasos para crear el pipeline y al final veremos cómo se organiza todo el tinglado. Bueno, vamos al lío. El problema de base es que las organizaciones viven en medio de un auténtico diluvio de datos. La información llega de todas partes, en 1000 formatos distintos, a todas horas, es un caos. Y hay que poner orden. Hay que domar esa avalancha de datos en bruto. Y claro, aquí viene la pregunta del millón. Con esta barbaridad de datos creciendo sin parar, ¿cómo se puede no solo aguantar el ritmo, sino más importante aún, sacar algo de valor de todo eso? Pues bueno, la clave está en tener un sistema de integración de datos que sea una auténtica máquina. La solución a este caos tiene nombre y apellidos. ETL. Suena técnico, pero es súper lógico. Significa extraer, transformar y cargar. Primero extraes los datos de donde estén. Una base de datos, un archivo, luego los transformas. Imagina que limpias los datos, los combinas, haces cálculos, y por último los cargas en su destino final, por ejemplo, un almacén de datos donde ya están listos para analizar. Vale, ya tenemos el problema y el concepto de la solución. Ahora vamos a la herramienta. Y aquí es donde entra en juego Microsoft Fabric, y en concreto su motor de integración de datos, Data Factory. Lo primero es entender que Microsoft Fabric no es solo una herramienta, es una plataforma que lo unifica todo. O sea, desde que recoges el dato hasta que lo pintas en un informe, todo está en el mismo sitio. Todo se basa en algo llamado One Lake, que evita que los datos se queden aislados. Y esto es un cambio brutal, porque en lugar de pelearte para conectar 5 servicios distintos, aquí todo funciona en equipo desde el principio. Mucho más simple y rápido. Y dentro de todo este ecosistema, la estrella de hoy es Data Factory. Es básicamente el corazón que bombea los datos por todo Fabric. Nos permite construir esos flujos de datos de una manera súper visual y ágil, mezclando lo mejor de dos mundos, la potencia de Azure Data Factory y la sencillez de Power Query. Muy bien, antes de ponernos a construir, como si fuera un set de Lego, tenemos que conocer las piezas, los objetos con los que vamos a jugar. Entender esto es fundamental para que luego todo encaje. La pieza principal, la más grande, es el pipeline, o la canalización. Pensemos que es como la caja del Lego, el contenedor donde vamos a meter todo nuestro proceso ETL. Es el flujo de trabajo completo que va a realizar una tarea. Por ejemplo, procesar las ventas diarias. Dentro de esa caja del pipeline tenemos las actividades. Una actividad es una pieza, una tarea concreta. Es un solo paso del proceso. La más típica es la de copiar datos, pero hay muchas otras, como ejecutar un programa, transformar información o incluso decidir qué camino seguir en el flujo. Luego, claro, necesitamos enchufes para conectar con el mundo exterior. Esas son las conexiones. Es bastante evidente, ¿no? Aquí es donde le decimos al pipeline cómo llegar a los datos. Le damos la dirección del servidor, el usuario, la contraseña, todo lo necesario para que pueda entrar a coger los datos y luego a dejarlos en su sitio. Y por último, una de las joyas de la corona, el Dataflow Gen 2. Este es el motor para la T de ETL, la transformación. Usa la interfaz de Power Query, que es una maravilla porque te permite hacer transformaciones de datos súper complejas sin tener que picar ni una línea de código. Y ojo, un Dataflow puede ser, a su vez, una actividad más dentro de nuestro pipeline. Perfecto. Ya conocemos las piezas. Ahora, a montar. Vamos a ver el paso a paso, la guía práctica para crear nuestro primer pipeline de datos. El proceso, en el fondo, es bastante sencillo y se resume en estos 5 grandes pasos. Primero, creamos un pipeline nuevo, en blanco. Segundo, le añadimos una actividad, por ejemplo, la de copiar. Tercero, configuramos el origen, de dónde sacamos los datos. Cuarto, el destino, a dónde los llevamos. Y quinto, le damos al botón de ejecutar y vigilamos que todo vaya bien. Todo empieza aquí, en lo que se llama el lienzo del pipeline. Es como una pizarra en blanco donde vamos a dibujar nuestro proceso. Como se ve aquí, lo normal es empezar añadiendo una actividad. Y para arrancar, la de copiar datos es perfecta. Una vez que arrastramos la actividad, toca configurarla. Y esto es básicamente rellenar 2 pestañas, origen y destino. Aquí es donde usamos esas conexiones de las que hablábamos antes para decirle a Fabric, oye, coge los datos de este archivo y déjalos en esta tabla. Así de simple.
Hemos visto cómo hacer un proceso con un solo paso. Muy útil, sí, pero la verdadera magia, el poder de verdad, aparece cuando empezamos a combinar muchas piezas para orquestar un flujo de trabajo completo. Porque aquí está el kit de la cuestión. El potencial real de Data Factory está en poder encadenar actividades, una detrás de otra. Se pueden crear dependencias. Cuando esta acabe, empieza la siguiente. Así se montan flujos de datos súper complejos que se ejecutan solos, de forma totalmente automática. Y mirad, esto de aquí sí que es un pipeline más realista. Fijaos en el flujo. Empieza con una búsqueda, luego se mete en un bucle para procesar varias cosas, ejecuta un programa para una transformación más compleja, llama a otro pipeline y al final hasta envía un email. Cada cajita es una actividad y las flechas marcan el camino. ¡Una pasada! Venga, para que nos quedemos con lo más importante. Primero, el proceso ETL es la base para poner orden en el caos de los datos. Segundo, Data Factory es la herramienta que nos da Fabric para hacerlo. Tercero, los pipelines son los contenedores y las actividades son los pasos que ejecutan el trabajo. Y lo más importante de todo, se puede empezar con algo súper sencillo como copiar un archivo y poco a poco construir procesos automáticos increíblemente potentes. Ya sabemos cómo mover los datos, cómo organizarlos. La parte técnica, digamos, está cubierta. Pero esto nos deja con la pregunta final, que es la que de verdad importa. Ahora que los datos fluyen y están en su sitio, listos y ordenados, ¿qué secretos nos van a contar? ¿Qué oportunidades de negocio van a desvelar? Porque ese, y no otro, es el verdadero objetivo.